¿Qué hace que un dictador cambie y que luchando con su propio entorno vaya a la derrota eleccionaria conociendo por anticipado su fracaso? ¿Qué hace que deponga sus armas y sus privilegios para someterse al juicio de sus conciudadanos? ¿Qué hace que no huya cobardemente, llevando consigo las reservas de su pueblo hambriento? ¿Qué hace que no se enfrasque en una guerra civil que podría ganar salvajemente? No basta con la presión interna ni la internacional para explicar ciertos casos de hastío o de genuino arrepentimiento respecto a un pasado signado por la injusticia. Mi producción contempla varias formas de expresión, como el cuento corto, la novela, el relato, la exégesis o el comentario, el ensayo. En este momento se me ha dado la oportunidad de hacer un comentario sobre mi obra literaria en general. Sin embargo, yo he preferido leer uno de mis trabajos. Y con este trabajo estoy especialmente identificado, sobre todo a partir de los acontecimientos que se han producido en estos últimos años. Y para ambientar al personaje protagonista de este cuento, quisiera leer un comentario precisamente de un diario de San Francisco, en el que se hace un relato de situación y donde nos enteramos más acerca de este singular personaje del África. Después de liderar a su país hacia la independencia de Inglaterra en 1964, Kenneth Kaunda fue presidente de Zambia por 27 años. A su favor podemos decir que permaneció firme en su lucha contra el apartheid de Sudáfrica y que muchos acontecimientos de aquel país se hubieran enlentecido sin su decisiva ayuda. En su propia tierra enfrentó una montaña de dificultades económicas, especialmente desde la caída de los precios mundiales del cobre. Desde comienzos de los años 80, Zambia se ha vuelto cada día más pobre. El promedio de ingreso per cápita ha disminuido a $300 anuales, la mitad de lo que fue 2 décadas atrás. La harina de maíz, principal artículo alimenticio, escasea y se ha encarecido. Para colmo de males, un sector importante de la población está infectado con SIDA y el país ostenta el récord mundial de casos. La ayuda extranjera también ha sido cortada desde septiembre, fecha en que el Fondo Monetario Internacional le reclamó el pago de $20 millones que adeudaba. A principios de noviembre, Kaunda fue derrotado por Friedrich Chiluba, uno de los principales líderes sindicales del país, en las primeras elecciones multipartidarias desde la independencia. A diferencia de Sese Mobutu, que está reprimiendo la oposición luego de 26 años en el poder en el vecino Zaire, Kaunda dejó pacíficamente el gobierno. El siguiente es el relato de hechos reales ocurridos inmediatamente después de una celebración internacional en Florencia, a la que concurrieron delegados africanos enviados por Kaunda. Tutti i nostri amici che sono venuti da Germania, Argentina, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Cile, Danimarca, Ecuador, Filippine, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, India, Inghilterra, Islanda, Messico, Olanda, Paraguay, Perù, Portogallo, Sierra Leone, Svezia, Svizzera, Spagna, Stati Uniti e naturalmente tutti i nostri amici italiani.
I leave you with His Excellency, the Ambassador of the Republic of Zambia, Mr. Liswanizo. At this juncture, Este punto, let me make it quiero dejar abundantly claro clear que mientras that while Zambia Zambia rechaza los abhors capitales explotadores internacionales, sin ninguna duda, damos la bienvenida a inversiones. Long live Humanist International. ¡Viva la Humanista Internacional! Long live solidarity among humanists the world over. ¡Viva la solidaridad entre los humanistas de todo el mundo! Quisiera leer este breve relato poniendo un paréntesis exótico en nuestras ocupaciones cotidianas. Recuerdo que fui invitado por el presidente a pasar unos días en Lusaka. El embajador insistió durante una semana. Sus instrucciones eran estrictas. Él no podría abandonar Florencia sin llevarme a Zambia. El 10 de enero de 1989 llegué acompañado por Antonio y Fulvio. Al pie de la escalera del avión, un comité de recepción presentó su saludo. De inmediato fuimos rodeados por una guardia armada que nos introdujo en 3 limusinas negras. A gran velocidad nos desplazamos por una carretera periférica hasta cortar en un punto el centro de la ciudad. Mientras los motociclistas abrían paso entre la multitud, alcancé a ver largas colas de mujeres que, cargando a sus niños desnutridos, esperaban la apertura de los centros de racionamiento. 10 minutos después estábamos en el Palacio Presidencial, rodeados por tanquetas y empalizadas laberínticas. Bajamos y fuimos conducidos al salón de ébano, el que nos esperaba el presidente con su gabinete en pleno. Kaunda dio la bienvenida destacando nuestra importancia ideológica para la revolución. Respondí brevemente mientras Antonio traducía para la cadena de TV. El presidente Kaunda, en su porte soberbio, lanzaba ademanes estudiados hacia nosotros y a su público, repartiendo sobriedad y paternalismo según variaba de posición frente a unos y otros. Siempre colgaba de su mano izquierda el largo pañuelo blanco que seguramente constituía un signo personalísimo de su vestimenta, el famoso pañuelo. Cuando hablaba agitándolo con vehemencia o sesgando el aire, todos comprendían la señal. Cuando escuchaba, sobándolo largamente, también los presentes interpretaban el código. Pero si acompañaba la caricia con un intermitente "ya veo", aquello era una aprobación decidida. En 2 días hicimos todo lo necesario. Solamente en el diálogo sostenido con el secretario del Partido Único, la cosa terminó mal. Pero en general la información fue abierta y los problemas por los que pasaba el país
se expusieron descarnadamente, cotejados siempre con los datos más increíbles que recogía Fulvio y que sumaba a la masa que había traído desde Europa. En los jardines presidenciales, Kaunda mostraba los impalas que pasían suavemente. En ese Edén bucólico, la floresta africana y la brisa del atardecer no me impedían ver la situación como televisada desde arriba. Todo ángulo custodiado por sujetos con intercomunicadores. Más afuera, las tanquetas y las empalizadas. Más allá aún los retenes y luego Lusaka, hacinada y hambrienta. Los campos arrasados, las minas de cobre y los minerales estratégicos vaciados a precio vil. Manejados por un puñado de compañías cuyos hilos, saliendo del mapa africano, se anudaban en lejanos puntos del globo. Era un corte espacial, pero también veía ese lugar 10, 20, 30 años atrás y siglos antes, cuando no existían países, sino tribus y reinos, y los hilos se anudaban a poca distancia. Comprendí que tarde o temprano el régimen sería depuesto, porque su voluntad de cambio tenía las manos atadas por aquellos hilos multicolores. Sin embargo, yo sentí algo parecido al agradecimiento por el apoyo brindado a la liberación de Sudáfrica y a la lucha anti-apartheid. Por eso, aún sabiendo por anticipado que nuestro proyecto era irrealizable, Antonio desplegó las variables de lo que se debía hacer. Cena de la tercera noche, descendimos a un búnker a través de un pasillo lleno de cuadros a derecha e izquierda. Allí estaban Mandela, Lumumba y otros tantos héroes de la causa africana. También aparecían Tito y otras personalidades de los distintos continentes. De pronto me detuve frente a un cuadro y pregunté a Kaunda: ¿qué hace Belaúnde aquí? Es Allende, respondió el presidente. No, es Belaúnde Terry, social cristiano y expresidente del Perú. Hombre no muy progresista, sino más bien ligado a los intereses del Club Nacional del Perú. Kaunda tomó el cuadro y con toda naturalidad lo estrelló contra el piso. Luego dijo algo sobre Salvador Allende, pero yo estaba concentrado en el espacio que había quedado descolorido en la pared y en los vidrios rotos en el piso. Por un instante me pareció que se ponían y sacaban cuadros en infinitos pasillos a una velocidad chaplinesca, y en esas escenas del cine mudo se reemplazaban héroes y cobardes, opresores y oprimidos, hasta que al final, en un muro sin color, quedaba una intención vacía que era la imagen del futuro humano. Llegamos al búnker. Mientras Fulvio apuntaba y filmaba hasta los últimos detalles, Antonio, elegante y metálico, abrió su carpeta y con una frialdad del hielo hizo todas las críticas del caso. Mientras hablaba vi cómo el pañuelo se agolpaba, cómo luego comenzó a anudarse, para finalizar abandonado en una mesa justo al término de la exposición. Antonio, sin reserva alguna, habló de tal modo que cualquier político se hubiera sobresaltado. Sin embargo, vi claramente que todo lo dicho llegaba al corazón.
Me pareció que Antonio encarnaba una verdad que arrancaba antes de él y que se proyectaba hacia el futuro. En esa frialdad estaba el trasfondo de todas las causas por las que el hombre ha luchado, y creo que todos lo entendieron así. Kaunda, emocionado, no tuvo más remedio que reconocer con su "ya veo", pero pronunció de tal modo y con tal tristeza que debió verse en el espejo de su alma. Para terminar nuestro análisis, que, según entendemos, debe ser hecho en conformidad con lo que vemos, debemos reforzar el punto quinto, que se refiere a la disolución inmediata del partido único y a la celebración de elecciones plurales en menos de un año. Esto va acompañado con la liberación de los presos políticos y el derecho al reingreso y participación de los exiliados en la lucha política. La prensa monopólica debe ceder paso a todas las formas de expresión, aún a riesgo de que los enemigos de los intereses del pueblo de Zambia se impongan momentáneamente por el uso indecente de sus ingentes recursos. También queremos destacar el punto octavo, en el que se considera la factibilidad de una conferencia permanente de los 7 países para fijar los precios mínimos de los minerales estratégicos a nivel internacional. Y en lo que hace a la campaña contra Sudáfrica, los 7 países deberían bloquear sus espacios aéreos para impedir el libre desplazamiento del régimen racista. Por lo demás, si hablamos de una revolución profundamente humana, debemos comenzar por la desarticulación del aparato represivo, que siendo una defensa contra los provocadores externos y su quinta columna, nos han llevado a espiar, controlar, encarcelar y fusilar a nuestros propios ciudadanos. No hay revolución que tenga sentido si se pierde el sentido de la vida humana. Sin inmutarse, Antonio cerró su carpeta y la entregó con otra de informe al secretario de Kaunda. El presidente me miró desde su enorme sofá, que parecía un trono. Lo miré muy adentro y dije: Excelencia, nada de lo dicho se podrá poner en práctica porque las coyunturas me impiden, pero hemos sido leales luego de estudiar a conciencia la situación. Le ruego a usted y a los honorables miembros de su gabinete sepan disculpar lo que hemos expuesto. Kaunda se levantó como un gigante que insólitamente se abalanzó sobre mí para abrazarme. Otro tanto hicieron los ministros con Fulvio y Antonio. En aquel momento sentí con fuerza que a todo esto lo había vivido anteriormente. No he vuelto a ver a Kaunda desde entonces, pero sé muy bien que en esas noches cálidas de su cielo africano sigue haciendo aquellas preguntas que yo no pude responder. ¿Cuál es nuestro destino después de todas las fatigas y de todos los errores? ¿Por qué al luchar contra la injusticia nos volvemos injustos? ¿Por qué hay pobreza y desigualdad si todos nacemos y morimos entre rugido y rugido? Somos una rama que se quiebra, somos el lamento del viento, somos el río que baja hacia el mar. O somos tal vez